Listo. Bien, entonces iniciamos nuestro tema de hoy, que es Introducción a la oración y a la espiritualidad. Ese es el tema que nosotros vamos a trabajar en este encuentro. Y quiero explicarles algo de una manera muy rápida a los que se unieron en los últimos encuentros, cómo estamos trabajando nosotros los temas. Estos temas de formación nosotros lo estamos trabajando en 5 bloques temáticos. ¿Cuáles son esos bloques temáticos? La Sagrada Biblia, Cristología y Eclesiología, Oración y Espiritualidad, la Sagrada Liturgia, Catecismo y Doctrina de la Iglesia. Es decir, esos son los 5 bloques temáticos que nosotros estamos trabajando. Y a partir de cada bloque vamos a ir elaborando unos temas ya específicos. Entonces, ¿cuáles temas hemos nosotros trabajado? En el tema bíblico, trabajamos el tema de la resurrección de Cristo y la Eucaristía, que fue el 3 de abril. El 10 de abril trabajamos el bloque de Cristología y Eclesiología, que fue cuando vimos el tema de introducción a la Cristología, que fue el encuentro anterior. Y para el día de hoy tenemos el bloque de oración y espiritualidad, que es precisamente la introducción a ese tema. El próximo encuentro, con el favor de Dios, ya veremos el tema de la liturgia, introducción a la liturgia, y posteriormente, para el 1 de mayo, vendríamos el tema de introducción al catecismo de la doctrina de la iglesia. Es decir, esos son los bloques y cada bloque van saliendo unos temas. De cada tema yo les voy dejando un compromiso. Entonces, para que ustedes sepan, compromiso que se deja, ese compromiso se revisa cuando volvamos a tocar ese bloque. Por ejemplo, yo la vez pasada que vimos el tema de Cristología, les dejé un compromiso. Cuando nosotros volvamos a tocar, a retomar otra vez el tema de Cristología, ahí se van revisando los compromisos. Por eso es importante que no vayan dejando los compromisos atrás, porque cada vez que veamos un bloque, vamos a ver un tema. No obstante, el tema de hoy es un poquito extenso. Sé que no lo vamos a alcanzar a terminar porque en una hora es muy difícil abordarlo, pero como ya yo les he explicado en encuentros anteriores, aquí no se trata de correr, sino de ir poco a poco, ¿no? Paso a paso. Entonces, hasta ahora, estos son los temas que hemos visto y esos son los bloques temáticos que nosotros estamos trabajando. Entonces, hoy estamos en el bloque de la oración y de la espiritualidad, ¿verdad? Siempre tenemos una cita bíblica que es fundamental e importante para que nosotros entendamos o digamos así, nos vayamos introduciendo en ese camino que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el, la cita bíblica para este bloque, no? ¿O qué es lo que nosotros buscamos? Ahí lo dice la cita bíblica de Lucas. Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? El camino de la oración es precisamente eso, ¿no? Nosotros aprender a orar. ¿Quiénes le dijeron esa frase a Jesús? Sus discípulos. Viéndolo orar, ellos dijeron, Señor, nosotros también queremos aprender a orar. Entonces, en estos talleres que vamos teniendo, ¿no? Y sobre todo en este taller de la oración, ¿qué es lo que buscamos? Que aprendamos a orar. Pero aprender de quién? De Jesús. Él es el modelo perfecto de oración. Podemos tener ejemplos de los santos, de la Santísima Virgen María o cualquier devoción personal, pero realmente el modelo de donde nosotros aprendemos a orar es sin duda alguna el Señor Jesús, ¿no? Entonces vamos a empezar y ahí tenemos el tema general que es la introducción a la oración y a la espiritualidad, y aquí vamos a trabajar dos subtemas, el tema de la oración y el tema de la espiritualidad. No, es un tema bastante amplio, por eso les decía a ustedes que no vamos a correr, sino que vamos a ir poco a poco, ¿no? Y los últimos 15 minutos yo los voy a dejar siempre para que hagamos las preguntas, comentarios o hagamos nuestras intervenciones. Entonces tenemos para hoy esos dos subtemas, el de la oración y el de la espiritualidad como introducción. Recuerden que estamos en estas
primeros temas son temas introductorios, ¿sí? Para que poco a poco vayámonos metiendo en esto que estamos haciendo. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de nosotros dedicar un taller eh, para la oración y para la espiritualidad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo o el propósito es que aprendamos a vivir, como dice ahí, aún más intensamente nuestra relación con el Señor. Es decir, eh, la idea no es que tengamos solamente momentos de oración, porque tú dices, no, yo oro en la mañana, yo oro en la tarde, yo oro en algún momento del día. Esos son momentos de oración, ¿verdad? Y que nosotros crear una escuela de oración donde nosotros aprendamos a orar a partir de la persona de Jesús, que es lo que yo les decía, el modelo de una persona orante, sin duda alguna, es el Señor. Usted puede tener, usted puede aprender de Santa Teresa, de Santa Teresita, de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola, y excelente, ¿no? Pero realmente ellos de quienes aprendieron a orar, pues del Señor, sin duda alguna, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este taller que estamos haciendo? De que cada vez más nuestra relación con el Señor se vaya intensificando, sea una oración, una relación mucho más profunda, que no tengamos simplemente momentos de oración, sino que tengamos una vida de oración, una vida interior, de eso se trata, ¿no? Para no quedarnos simplemente en esos momentos de que yo oro en la mañana o en la tarde, sino que la vida mía sea una expresión de ese contacto permanente que yo tengo con el Señor, ¿cierto? Eso es lo más importante. Bien, la oración y en el tema que nosotros vamos a trabajar tiene un apellido. ¿Y cuál es el apellido? Cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar en el mundo que hay muchas maneras de orar, incluso muchas experiencias que no son cristianas, también hablan de oración y hablan de la energía y hablan de el yoga y otras como manifestaciones espirituales, pero esencialmente la oración que nosotros hacemos es cristiana, es decir, brota de quién, de Jesús. Eso es lo que les he estado diciendo, ¿no? Y para mí, eso es lo más importante que yo me debo llevar hoy en el corazón, que la oración que yo hago brota de quién, de Jesús. Eso es lo más importante que ustedes hoy se graben. Entonces, una pregunta en este primer subtema de la oración, ¿no? Esta introducción que estamos haciendo, ¿no? Ustedes y yo, preguntémonos, ¿hemos aprendido el arte de la oración? Porque yo sé que todos los que estamos aquí oramos, si no ninguno estuviera aquí. Y seguro tienen sus devociones particulares, sus ejercicios de piedad. De pronto hacen lección divina, de pronto hacen liturgia, rezan la liturgia de las horas, participamos de la Santa Misa, que es la oración por excelencia, ¿no? Pero siempre es bueno que nos preguntemos, ustedes y yo hemos aprendido, y miren cómo dice ahí, ¿no? El arte de la oración, ¿no? Y ustedes saben que todo arte se aprende. Por eso lo que les decían en la cita bíblica para los que se acabaron de conectar, la cita bíblica inicial que estamos trabajando es, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Cuando los discípulos le dicen eso es ¿por qué? Porque ellos no saben orar. Es decir, ellos ven al maestro orando, ven a Jesús que hace oración y ellos se les prende ese deseo en el corazón también. Y por eso le dicen, Señor, enséñanos a orar. Que tú y yo también le podamos decir al Señor, enséñanos a orar. Entonces, hemos aprendido el arte de la oración porque rezar es muy fácil. Rezar usted coge un manual de oraciones y usted puede rezar el Padre Nuestro, el Ave María, usted puede rezar el Gloria, usted puede rezar la Salve, usted puede rezar el Yo Pecador. Incluso usted puede rezar oraciones que ya están prediseñadas.
La oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración del día, la oración... Pero eso no significa que usted haya aprendido el arte de la oración, ¿verdad? Eso es simplemente yo rezar algo que ya ha sido escrito, pero aprender el arte de la oración es una cosa mucho más interesante. Entonces, en este primer tema hay unas verdades fundamentales que yo quiero que las tengamos muy presentes. Primera, siempre es necesario y hace falta aprender a orar, ¿sí? Casi adquiriendo siempre de nuevo este arte. Entonces, miren, la oración en la vida del creyente, en la vida del cristiano, es necesaria, es vital, es fundamental. Y como dice ahí, hace falta aprender a orar, ¿no? A veces podemos durar muchos años en la iglesia participando de grupos y de actividades, pero no hemos aprendido el arte de orar como realmente Jesús nos enseña en los evangelios, ¿verdad? Entonces, es necesario aquella persona que diga, no, ya yo tengo una vida espiritual, no, ya yo no necesito, ya yo tengo una vida espiritual muy grande, ¿no? Y resulta que la vida espiritual no es una meta, es siempre un comienzo, siempre un comienzo. La vida espiritual no es una meta, ¿no? Entonces voy a hacer todos los cursos de oración y espiritualidad para por fin aprender a orar como es. No, no, no se trata de eso. Usted puede hacer todos los cursos en líneas, presenciales, sobre oración y sobre espiritualidad, pero si usted realmente no hace este ejercicio diario, pues difícilmente vamos a aprender el arte de la oración. Entonces, siempre es necesario, hace falta que nosotros estemos en este ejercicio constante de la oración. Es una verdad fundamental. Segundo, quienes van muy adelantados en la vida espiritual, eso es lo que les estaba diciendo, sienten siempre la necesidad de entrar en la escuela de Jesús para aprender a orar con autenticidad. Miren qué bonito eso, ¿no? Como les decía, usted puede decir, no, ya yo tengo una vida espiritual, mejor dicho, pues que a mí no me da pereza, a mí no me gana el cansancio, yo oro una hora en la mañana, otra hora, una hora en la tarde, uno hago otra hora en la noche, no, ya yo tengo una vida espiritual muy grande, no, nos podemos engañar, ¿no? Al contrario, la persona que quiere seguir creciendo en su vida espiritual siempre va a sentir esa necesidad de que de entrar en contacto con Jesús. Jesús, enséñame a orar. Y de los 4 evangelios hay uno que nos vamos a dedicar de manera muy especial y es el evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Porque es el evangelio que desde principio a fin le da mucho énfasis a la oración de Jesús. No hay un acontecimiento que mencione el Evangelio de Lucas donde siempre Jesús esté orando. Y eso lo vamos a ver. Por eso es un evangelio que de principio a fin nos va a mostrar al maestro orando. Y si ustedes se dieron cuenta que la cita bíblica que yo les puse allá al inicio es de San Lucas, ¿verdad? Donde los discípulos le dicen al Señor, queremos aprender a orar. Entonces, que nadie se crea aquí, no, que es que ya yo tengo una vida espiritual muy grande y ya yo no necesito aprender de la oración. Pues nos estamos engañando, nos estamos equivocando, ¿no? Tercero, la oración nos lleva a una comunión más íntima con Dios y una relación más profunda con Él. Ese es una de las, digámoslo así, de los objetivos de nosotros tener una vida de oración, que nuestra comunión con Dios sea cada vez más íntima, que vayamos teniendo una relación más profunda con Él. Entre más nosotros dediquemos la vida a la oración, más vamos a tener espacio en la vida espiritual. Y usted podrá decir, uy, pero yo cómo puedo dedicar la vida a la oración si yo me voy en la mañana a trabajar, regreso por la noche, llego cansado, entonces medio rezo el Padre Nuestro, medio rezo la de María, me quedo dormido.
y estoy rezando el rosario y me quedo dormido, casi no voy ni a misa entre semana, ¿no? Entonces, usted dirá, ¿y en qué momento yo crezco más mi comunión íntima con Dios? Si tengo mucho trabajo, si tengo tanto que hacer, llego a la casa, me toca cocinar, eh, vengo cansado del trabajo, ¿qué hago, no? Para yo crecer. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? ¿Para qué? Por eso es el arte de la oración. ¿Qué pasaría con un deportista si no entrenara? ¿Cierto? Pues obviamente no va a tener un buen rendimiento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un artista no está constantemente ensayando, practicando la técnica vocal, la voz, la respiración? Pues difícilmente va a ser un gran artista. Entonces, cada persona en el arte que aprende, en el arte que está desarrollando, que, que le dedica tiempo, ¿no? Pero luego eso ya se convierte en una parte esencial de su vida. Es decir, que sin eso ya no puede vivir. Entonces, que tenemos que ir superando todos esos obstáculos que muchas veces nos impiden a nosotros crecer en nuestra comunión con Dios y en nuestra relación personal con Él. Entonces, la oración es también un reto, un esfuerzo humano de parte de nosotros, pero en realidad, como vamos a ver, es un don de Dios, ¿no? Cuarto, orar no es pasar un rato tranquilo en que pienso en mis cosas, en mi problema, en la gente que quiero. No, no, no. La oración es más que eso. Eso puede ser una reflexión, que usted se siente a pensar sobre su vida, que usted se sienta a pensar sobre sus problemas, que usted se sienta a pensar en su familia, ¿verdad? Eso es un momento de reflexión o de discernimiento. Pero la oración, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? La oración es mucho más que eso. Tampoco es una receta contra la depresión, ni una pastilla que me permita a mí dormir tranquilo. Entonces hay gente que coge eh, yo he escuchado así, ¿no? En algunas personas que dice, no, rézate esta oración y este salmo para que puedas dormir o descansar, o rézate esta oración o hazle esta oración a la Virgen o a este santo para que... Es decir, estamos reduciendo la oración a una receta, y yo lo he visto en algunas partes. Tienes tristeza, rézate el salmo tal. Tienes depresión, rézate el salmo tal. Estás aburrido, rézate el salmo tal. Tienes una enfermedad así, rézate el salmo tal. La Biblia y la palabra de Dios, ¿no? Y las herramientas que tenemos para orar no es una receta. Hay gente que tiene la Biblia como una receta, ¿no? Las oraciones o la devoción como una receta, no, no, no. La oración va mucho más allá de simplemente buscar tranquilidad o buscar la solución a mis problemas o salir del aburrimiento, ¿no? La oración, como lo decíamos en el punto 3, es para yo crear más mi relación con Dios, que sea mucho más profunda, que sea mucho más íntima, que sea mucho más auténtica, ¿sí? Entonces yo no puedo coger los salmos, ¿no? Como para ver qué, qué me dice Dios así como en este momento de depresión o tristeza que tengo, ¿no? Es decir, no utilicemos la palabra de Dios y mucho menos los salmos para nosotros buscar una receta, un antídoto que me calme mi ansiedad o mi... No, 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 la oración va mucho más allá de simplemente buscar una tranquilidad, ¿no? Eso va mucho más allá. 5. La oración es un don, oiga, mire eso es lo que les decía, es un don y una gracia que nos concede Dios y que hay que pedir insistentemente. Eso me gusta, el punto 5. La oración es un don y una gracia que nos concede Dios y que hay que pedir insistentemente. Eso fue lo que le dijeron los discípulos al Señor.
Señor, enséñanos a orar. Sí, regálanos el don de la oración. No lo tenemos, no tenemos esa gracia. Y si usted siente que usted no tiene el don de la oración, que usted no ha aprendido el arte de la oración, pues hermano, vamos a pedirle a Dios, Señor, regálame el don de la oración. Yo solamente cojo un librito y empiezo a rezar todas esas oraciones. Entonces hay personas que si no tienen un libro a la mano, un manual de oración o un devocionario, no saben orar. Hay gente que siempre parece que necesita tener un librito de oraciones para poder orar. Y usted en realidad lo único que necesita tener es el corazón dispuesto y abrirse a la acción de Dios y a la acción del Espíritu Santo para entrar en esa comunión con Él, para entrar en ese diálogo con Él, para entrar en esa comunión con Él. Entonces hay personas que si no tienen el libro a la mano, el libro de oraciones y de devociones, entonces no hace oración, ¿no? Entonces es un don, es una gracia. ¿A quién se la tenemos que pedir? Pues a Dios, ¿verdad? Señor, yo quiero tener el don de la oración para poder hablar contigo, para poder sentirme más unido a ti, para yo poder crecer en mi comunión contigo. Eso es pedirle a Dios ese don y esa gracia. Y como dice ahí, hay que pedirlo insistentemente, ¿no? 6. La oración es un acto donde Dios Padre Creador ha querido revelarse a nosotros para darnos a conocer los secretos de su corazón. Miren qué belleza. La oración es un acto donde Dios Padre Creador ha querido revelarse a nosotros para darnos a conocer los secretos de su corazón. Qué expresión tan bonita. Dios, cuando nosotros hablamos con Dios, Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos muchas cosas, pero como dice ahí, Dios quiere revelarnos lo que hay en el corazón de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría saber qué hay en el corazón de Dios? Dios sabe lo que hay en el corazón mío y nosotros cada uno sabe lo que hay en el corazón, pero usted sabe lo que hay en el corazón de Dios para usted. Pues muchas veces no lo sabemos porque no dejamos hablar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando empezamos a orar? Y empezamos, Señor, te empiezo a pedir, Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta situación, Señor, que mira mi familia, Señor, que mi trabajo, Señor, que mi esposo, que no tengo esposo, Señor, que quiero tener pareja, que quiero tener hijos, Señor, que te... Usted empieza, hable, 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 hable. ¿Y en qué momento ustedes y yo hacemos silencio interior y exterior para que Dios nos hable al corazón? ¿En qué momento, y perdónenme la expresión, cerramos nuestra boca para que Dios realmente empiece a hablarnos y a decirnos lo que Él nos quiere manifestar, lo que Dios tiene en su corazón? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sacamos 15, 10, 20 minutos y eso es hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y dígale a Dios. Claro que tenemos que hablar, claro que tenemos que manifestar lo que tenemos en el corazón, pero es muy poco el tiempo que dejamos que Dios nos hable. Si usted, por ejemplo, en la mañana o en la tarde usted dice, bueno, yo saco media hora para la oración, de esa media hora usted cuánto tiempo se queda en silencio, callado, pero en silencio total. De esa media hora, supongamos, eso es un ejemplo, ¿no?, que estoy poniendo. Si usted es de los que en la mañana saca media hora para la oración personal, de esa media hora, ¿cuánto se queda callado para que Dios le hable al corazón? No sé. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, ¿no? Dios sí nos quiere revelar, Dios quiere darnos a conocer lo que hay en su corazón, pero ¿qué pasa? Que nosotros la media, 15, 20 minutos que dedicamos a la oración, siempre estamos hablando, pidiendo y diciéndole a Dios nuestros problemas y tantas cosas. Dios ya conoce todo, pero todo. Todo. Y Dios, cuando tú sacas ese espacio, como que vamos a ver si hoy me deja hablar y me viene a hablar de lo que ya yo sé.
a ver, yo quiero manifestarle mi amor, mi misericordia, pero no me deja, porque siempre está hablando, siempre. Eso nos pasa en la oración. Número 7. La oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar el corazón. Entonces, ¿dónde nace la oración? ¿No? En ese lugar interior que nosotros llamamos el corazón. Es en el corazón, en ese lugar interior, donde nace la oración, donde nace ese diálogo con Dios, ese encuentro con Dios, esa comunicación con Dios, ¿no? Entonces, tenemos que permitirle a Dios que pueda penetrar allá ese corazón y que Dios nos hable. ¿Qué dice Dios en el libro de Oseas, del profeta Oseas, no? Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, dice el profeta Oseas de manera bellísima. Te llevaré al desierto. ¿Y por qué la va a llevar al desierto? ¿Qué hay en el desierto? No hay nada, no hay gente, hay soledad, hay silencio, lo que hay en el desierto, como queriéndonos decir, para que nadie te moleste, para que nadie te distraiga, te voy a llevar allá y te voy a hablar al corazón. Dios nos quiere hablar a nosotros al corazón, pero nosotros parece que no estamos dejando que Dios nos hable al corazón. Y es allí donde nace la oración. Bien, entonces, esta es la primera parte, ¿no? Podemos decir muchas cosas en esta parte introductoria. Recuerden que estamos trabajando esta primera parte. Voy a regresarme aquí un poquito para los que se conectaron quizás un poquito tarde, se ubiquen, ¿no? Estamos hoy en el tema de la introducción a la oración y a la espiritualidad, y aquí estamos viendo la cita bíblica que tenemos como fundamento. Señor, enséñanos a orar. Eso es lo que queremos aprender. Y estamos viendo la introducción general, que son estos temas que estamos viendo aquí, y los dos subtemas, el primer subtema que es la oración y el segundo subtema que es de la espiritualidad, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros aprendamos a tener una relación mucho más profunda con Dios, profunda con Dios. Eso es lo que estamos viendo en esta primera parte, primer subtema. Bien, vamos a pasar al segundo subtema, que es el de la espiritualidad, ¿no? El de la espiritualidad. Entonces, estos dos temas van de la mano, la oración y la espiritualidad. Y una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer: ¿qué es la espiritualidad? Porque nosotros hablamos de espiritualidad, hablamos de espíritu, hablamos de espiritual, espíritu, espiritual y espiritualidad, ¿no? Son tres términos que vamos a ir aprendiendo. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es espiritual? ¿Y qué es espiritualidad? ¿Sí? Son tres temas, ¿no? Entonces, para ir entrando en esta introducción, primero, la espiritualidad, aquí no estoy definiendo todavía lo que es espiritualidad, ¿no? Recuerden que estos son aspectos introductorios. La espiritualidad es un concepto amplio que abarca la dimensión más profunda y trascendente de la existencia humana. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, ¿no? Hay muchas cosas que se han dicho y que se han escrito. Espiritualidad no es solamente un término que lo utilizamos en la religión o en el cristianismo, ¿no? Hoy se habla de espiritualidad humana, hoy se habla de espiritualidad ambiental. Hay muchas maneras de hablar de espiritualidad. Hay muchos conceptos, hay muchas disciplinas que hablan de espiritualidad, ¿no? Pero qué es lo más general y lo más importante al hablar de la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver con algo profundo?
que tiene que ver con algo que trasciende nuestra propia existencia humana, es decir, que no se queda simplemente en lo terrenal, en lo material, sino que abarca unas realidades profundas, muy profundas y trascendentes de la persona humana. Segundo, la espiritualidad es lo que está en conexión y en armonía con el espíritu, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad es porque hay una relación, hay una conexión, hay una unión, hay una armonía con el espíritu. Ahorita vamos a ver qué es eso del espíritu, es decir, lo que es propio del espíritu. ¿Y qué es lo propio del espíritu? Diríamos ahí, en otras palabras, son aquellas experiencias, prácticas y valores que nos llevan a un mayor despertar espiritual y realización personal. Entonces, la espiritualidad que abarca, la espiritualidad abarca experiencias, la espiritualidad abarca prácticas, la espiritualidad abarca una serie de valores. ¿Con qué objetivo? Que nosotros vayamos siendo seres espirituales y que eso nos vayan realizando como personas, ¿no? Bien, ahora otra pregunta que nos vamos a hacer. Entonces, todavía no hemos definido qué es espiritualidad, ¿no? Pero para poder entender qué es espiritualidad tenemos que ver su raíz. Espiritualidad viene de la palabra espíritu, ¿no? Espiritualidad viene de espíritu. Entonces la pregunta, ¿qué es espíritu? Entonces, vamos a mirar qué significa la palabra espíritu. Vamos a mirar qué significa la palabra espíritu desde las lenguas bíblicas, ¿no? Los que han visto ya conmigo las primeras introducciones, sabemos que hay unas lenguas bíblicas que son el latín, el griego y el hebreo. ¿Qué significa? Porque nosotros utilizamos mucho la palabra espíritu. Y bueno, ¿qué significa esa palabra espíritu? Su raíz viene del latín, de la lengua latina, spiritus, que significa aliento, significa viento, significa hálito o significa aire. Eso es lo que significa espíritu en bienvenida de la en latín significa aliento, viento, hálito o aire. En griego se dice neuma, neuma. Y de ahí hay palabras que son muy conocidas. De ahí, por ejemplo, viene la palabra neumatología. Ahorita vamos a ver qué es eso de neumatología. Unas palabras más conocidas, neumático. Todos sabemos lo que es un neumático, ¿no? Un neumático que está lleno de ¿qué? ¿De qué está lleno un neumático para que pueda servir? Los que tienen carros, yo no tengo carro. ¿De qué está lleno un neumático para que sirva? De aire. De aire neumático. Cuando se espicha, ¿qué? Pues tienen que volverlo a llenar. Neumático. ¿Qué otra palabra? Esto que es esta enfermedad de los pulmones. ¿Cómo es que se llama? Neumonía, la neumonía, ¿no? ¿Qué es la neumonía? Es una enfermedad que afecta ¿qué? Los pulmones, ¿cierto? La neumonía y la dificultad para respirar. Es decir, tiene que ver con la respiración, la neumonía. Entonces miren, para que vean de dónde vienen las palabras, ¿no? Neuma significa eso, aliento, viento, espíritu. Y en hebreo significa ruah. En hebreo significa ruah, que también se traduce como viento, aliento, soplo o espíritu. Entonces, eso es lo que es el espíritu, ¿no? Aliento, aire, viento, soplo, hálito, ¿no? Eso es el espíritu, ¿no? Entonces, estamos hablando de una presencia que no es material, que no se ve,
decir, que es inmaterial, ¿no? Es una presencia, es decir, el espíritu. Entonces, ¿qué podemos decir que es el espíritu a partir de esos significados? Entonces, el término espíritu, entonces, es una facultad otorgada por Dios al ser humano, óigase bien, es decir, que es un don, ¿no? Es una facultad otorgada por Dios al ser humano para diferenciarlo de los animales. ¿Y por qué eso es importante decirlo? Y me ha pasado una vez, no me acuerdo exactamente dónde estaba yo, una persona me preguntó que a dónde, que si miren la pregunta como decía, que si el espíritu de los animales iba al cielo. Y yo le dije, para empezar, pues los animales no tienen espíritu, para empezar por ahí. Y segundo, pues los animales no van al cielo. Y bueno, si usted ama mucho a su mascota, pues allá no la va a poder encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque de las criaturas que Dios creó, al único que le fue otorgado espíritu es al ser humano. Y ahora vamos a mirar la cita bíblica donde se fundamenta eso, ¿no? Entonces, el espíritu, ¿qué es? Es una facultad que Dios da al ser humano y que nos diferencia de las demás criaturas. ¿Qué podemos decir que es el espíritu? Es una entidad o presencia espiritual, divina o sobrenatural y que no es material. Y ya lo acabamos de explicar por lo que significa la palabra espíritu, ¿no? ¿Qué dice la cita bíblica? Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Miren cuáles son las palabras que yo voy a subrayar ahí en rojo. Sopló, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? Decir, infundir el espíritu. El aliento de vida es el espíritu, ¿no? Ahí lo ponen como aliento de vida. Y el hombre que empieza ¿qué? A vivir. Entonces, lo que le da vida al hombre, ¿qué es? El espíritu. ¿Quién infunde el espíritu en el hombre? Dios. Y eso es lo que encontramos nosotros en el libro del Génesis. Que Dios, cuando forma al hombre del polvo de la tierra para que ese hombre tenga vida, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Soplar en él el aliento de vida, es decir, poner en el hombre ese espíritu para que ese hombre pueda vivir, ¿no? Para que ese hombre pueda vivir. Entonces, les decía yo que hay una palabra, esa palabra, y espero que se la aprendan, neumatología. No sé si alguna vez la han escuchado, primera vez la palabra neumatología. Vamos a dividirla en dos, neuma y logía. Ya sabemos qué significa neuma, significa espíritu. ¿Y qué significa logía? Significa estudio o tratado. Entonces, ¿qué es la neumatología? El estudio o el tratado del espíritu, pero no de cualquier espíritu. Ahí le puse unas palomitas para darle una pista. La neumatología, ¿no? Es la disciplina que estudia la obra y la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es la neumatología. Por ejemplo, nosotros empezamos a ver cuál es la disciplina que estudia la vida de Cristo. Empezamos el curso pasado. ¿Cómo se llama la disciplina? Se llama Cristología. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama la disciplina que estudia la vida de la iglesia? ¿Cómo se llama? Aunque no la hemos visto, pero más o menos debería sonarle pues, cuando les di el pensum. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia la vida y misión de la iglesia? No me vaya a hacer quedar mal. Quedan 12 minutos.
Se llama eclesiología. La disciplina que estudia la Biblia y la Iglesia se llama eclesiología. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia la vida de Cristo? Cristología. Todo termina en logía. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia el misterio de Dios? ¿Cómo se llama? Yo les puse una primera tarea que tenían que buscar los términos. Algunos por ahí me lo han mandado, pero otros como que se están haciendo los locos con la tarea. Eso es para ustedes, para que ustedes aprendan, ¿no? La ciencia, la disciplina que estudia el misterio de Dios se llama teología. Se lo olvide, teología. De Cristo, cristología. De la iglesia, eclesiología. Y del Espíritu Santo, neumatología. La disciplina que estudia la vida y la acción del Espíritu Santo se llama neumatología. Alguna vez escuché esa palabra algún padre por ahí, ¿no? Entonces mire que ahí tenemos. ¿Cuál? La neumatología es la disciplina que estudia la acción y la obra del Espíritu Santo. Esa es la neumatología. Cristología, la que estudia la vida de Cristo. Eclesiología, la vida de la iglesia. Y teología, el misterio de Dios, ¿no? Ya después se los mando ahí en el grupo para que lo tengan, eso para que lo vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, hasta aquí estos últimos 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante en este encuentro de hoy, ¿no? De la oración y de la espiritualidad. Esto, ¿para qué nos va a ayudar? Para nuestra vida interior, para nuestra vida interior. Entonces, tenemos estos 10 minutos para el espacio de las preguntas. ¿Qué preguntas hay? Preguntas. El que tenga alguna pregunta, abre el micrófono y... Hola, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Adelante, te escucho. Bien, es una pregunta muy importante y que la vamos a desarrollar. Lo primero que quiero decir es una frase. Esa pregunta también se le hicieron una vez a la Madre Teresa de Calcuta. Y voy a coger, digamos, esa frase de ella, pero obviamente la vamos a desarrollar más lo que tú dices, ¿no? Cuando preguntan cuál es el camino de la oración, porque la oración es un camino, ¿no? Como cuáles son los pasos. Y la respuesta de ella es, no hay un camino para la oración porque ya la oración es el camino, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Y eso es lo que yo les decía creo que en el primer encuentro, ¿no? Dios nos lleva a cada uno de nosotros por un camino especial. Y eso cuando veamos un poco más la parte de la espiritualidad, nos vamos a dar cuenta que la espiritualidad es la manera, la forma como yo vivo mi fe. Entonces no es el método mío que pronto diga, no, mi método de oración es excelente y el mejor y ese les va a funcionar a todos, porque le estaría yo diciendo una mentira. Todos tenemos diferentes formas de orar. ¿Por qué? Porque eso va muy de la mano de la persona, ¿no? Y eso lo vamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero? Como para responder un poco a tu pregunta, ¿no? Lo primero que hacemos nosotros es precisamente en la oración es abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Es lo primero. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la oración es una obra de quién? Del Espíritu, ¿no? Por eso cuando hablamos de espiritualidad, por eso empecé explicando el término espíritu, porque realmente es una acción de quién? Del Espíritu de Dios y es un don. Entonces, no hay oración si usted no inicialmente, por eso es el punto inicial, independientemente
del método que usted tenga de orar, de la forma que usted tenga de orar. No hay camino de oración que se inicie si no es primero poniéndonos bajo la asistencia del Espíritu Santo. Es lo que yo te podría decir así ahorita de manera sintética. Lo primero que hay que hacer es siempre en cualquier método o camino de oración es la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Él el que nos va a guiar en esa comunicación con Dios. ¿Qué dice Jesús? Nadie puede decirme ni siquiera Señor, Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, el camino principal, ya de ahí puede variar, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero para Juanita y para todos, cualquier camino espiritualidad de oración que usted tenga, lo primero que yo tengo que tener es pedir siempre la asistencia del Espíritu Santo. En la oración de la iglesia, hay una oración de la iglesia que nosotros siempre hacemos en la mañana, que se llaman las laudes. Lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo y decimos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es decir, si tú no le pides al Espíritu de Dios que te abra los labios, y no solo los labios, sino que te disponga espiritualmente, pues difícilmente tú podrás entrar en esa comunicación con Dios. Entonces, para resumir, lo primero que yo tengo que hacer es siempre pedir la asistencia del Espíritu de Dios. Y luego ya por ahí vamos caminando. Muy bien, muy buena pregunta. Otra pregunta más. Ya tenemos 6 minutos. Pregunten que este espacio es de ustedes. A ver qué otras preguntas. Adelante. Muy buena pregunta. No, no siempre. Lo que yo les decía, en la oración con la palabra de Dios, ¿verdad? Nos ayuda. Y eso es de hecho, un modelo de oración que se llama la lectura orante, la lección divina, que es muy bueno. Pero en la oración personal, lo que debe estar dispuesto es el corazón de uno. Ya en la oración personal ni siquiera tú tienes que tener, como yo les decía al inicio, ni un libro a la mano. Simplemente es el espacio que tú sacas para estar con Dios, para hablar con Él. Yo, por ejemplo, yo tengo, digamos, como mi método de orar, los recursos que yo utilizo, pero hay una oración que yo hago donde no tengo nada a la mano, ni libros, ni guías, ni, ni la palabra de Dios, sino que esa oración personal es más, sí, más íntima, ¿no? Es decir, es la más espontánea, es la que sale de tu corazón, donde tú no necesitas tener nada a la mano, sino que simplemente es tú delante de Dios y ya. Entonces no siempre se necesita. Para pronto tu método de orar, que quieras enriquecerte, dices, no, yo quiero orar con la palabra, pero la oración personal, cuando es simplemente tú de cara a Dios, no necesitas tener ni libros ni nada a la mano, porque es simplemente tú delante de Dios, no más. No necesitas tener nada a la mano y no necesitas tener siempre la palabra de Dios. Ya eso va en el método que tú tengas, pero esencialmente tú, tú y solamente tú delante de Dios. Adelante, Delaney.
Sí, ese, por eso les decía yo, el modelo de oración es Jesús, indudablemente. Lo que pasa es que nosotros hemos convertido el Padre Nuestro como en un rezo. Y realmente Jesús no estaba rezando, Jesús estaba orando, ¿no? Y es el modelo de cómo se debe orar. Y tiene razón la persona porque realmente Jesús es el modelo de la oración. Y sí, muchas veces no tenemos las palabras exactas, pero realmente aprendemos a orar del Maestro. Y eso es lo que queremos y lo que buscamos, ¿no? Me parece excelente ese aporte. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Ya va a terminar la reunión en un minuto. Que Dios les bendiga. La grabación se dio para los que pronto no conectaron al principio. Yo les paso la grabación. Y bueno, recuerden siempre puedan invitar a más personas a unirse a este espacio. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche, que el Señor nos acompañe, que la Virgen nos proteja y que podamos tener muchas bendiciones de parte de Dios. Buenas noches para todos, cuídense mucho, gracias por participar. Bendiciones, bendiciones.